Me indican, por favor, si ya está activa. Sí, doctor, ya está activo. Muchísimas gracias. Ok, bueno, digamos que eh, esta ponencia surge del ejercicio de mi tesis de doctoral, que tiene el mismo nombre, eh, debido a que me parece importante desarrollar un medio, una estructura tanto metodológica como teórica alternativa para poder estudiar los derechos humanos. Entonces, resulta de que uno como investigador a veces parte de estructuraciones generales, teorías y concepciones teóricas como para luego aterrizarlas. Pero en el caso de estudio de los derechos humanos, yo partí técnicamente desde una inquietud casi muy particular, muy personal, la cual fui cualificando. ¿Cuál fue esa inquietud como muy particular, muy personal? Eh, Al estudiar los derechos humanos, uno encuentra que hay una gran gama de discursos que generan promoción, que generan respeto, que generan garantía de los derechos humanos. Y uno encuentra de que, por ejemplo, la institucionalidad del Estado, pongo como ejemplo el Sistema Nacional de Derechos Humanos, pues hace un gran despliegue sobre elementos discursivos de los derechos humanos, pero al mismo tiempo uno encuentra que sigue el proceso o sigue la misma actividad de la transgresión de los derechos humanos. Y, por ejemplo, en Colombia, digamos que eso ha tenido unas fluctuaciones, unos procesos muy de altibajos, pero en cierta forma los bajos no son muy bajos, los altibajos es que en cierta forma sí hay una progresividad de transgresión, violación, vulneración de los derechos humanos por muchas instituciones, pues entre ellas el Estado y otras que en cierta forma son actores en este, digamos, en este gran sistema social. Mm, Pero entonces surge la necesidad de cualificar esa mirada sobre los derechos humanos y poder establecer con mayor efectividad un proceso más analítico de qué es lo que se viene trabajando, estudiando, desarrollando en derechos humanos. Y para eso, pues paso a establecer la propiedad de manejar unos descriptores importantes para poder concurrir y establecer con mayor efectividad qué es lo que se ha producido en derechos humanos. Lo más interesante es que cuando uno se mete a las bases de datos, tanto nacionales e internacionales, este tema es muy amplio, demasiado amplio. Y en cierta forma, el conjunto de descriptores que yo manejo o que manejé en ese instante tenían como intencionalidad de poder profundizar qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha investigado en derechos humanos, qué es lo que se ha construido como una concepción de los derechos humanos. Y ese conjunto de escritores me empezaron a mostrar, digamos, unas discusiones de gran variopinto sobre los derechos humanos, pero al mismo tiempo me empezaron a mostrar algo muy interesante de raíz de estudio de los derechos humanos. ¿Qué fue esa raíz de estudio de los derechos humanos? Que los derechos humanos, siempre las discusiones y los procesos de trabajo investigativo de esto se mueven en una esfera dual, ya sea como normas o como valores, otros lo llaman como estructuraciones de valores y principios. Sin embargo, eso es una referencia siempre dual, siempre en una relación de contra o en oposición a, por ejemplo, norma, entonces valor versus norma. O también estaba la otra estructura de trabajo sobre los derechos humanos como un ámbito de concepción o práctico. Esos estudios me fueron mostrando de que hay un mundo separado que se viene trabajando de los derechos humanos. ¿Cómo así que un mundo separado? Es técnicamente como una visión dualista basado o estructurado en un pensamiento de orden dual, donde su raíz no solamente es epistemológica, su raíz también viene de orden filosófico, donde uno va encontrando que grandes autores en la línea del derecho o autores dentro de la línea de la sociología, por ejemplo, pues van mostrando una efectividad o van mostrando una no efectividad de los derechos humanos, pero siempre estructurado en esa visión dual, si están posicionados como norma o si están posicionados como valor o si están posicionados como un ámbito práctico o si están posicionados como un elemento conceptual.
En todo caso, dentro de ese gran bosquejo de procesos investigativos que logré analizar, encontré de que finalmente el pensamiento de los derechos humanos estaba siempre sembrado dentro de una visión dual. Y otras investigaciones que parecían ser muy novedosas, muy novedosas, es decir, investigaciones que parecían ir más allá de esta intencionalidad de superar un problema que en cierta forma parecía dual. Al hacer un reanálisis muy fuerte de ello, teniendo en cuenta, digamos, un precepto que me movió mucho del doctor Gregorio Robles Morchón, que lo saludo muy respetuoso, el doctor indicaba algo, me parece que es supremamente interesante cuando uno se enfoca a analizar elementos dentro del derecho o dentro de los derechos humanos. Y es lo siguiente, lo cito, el cambio de denominación no debe hacer perder de vista la sustancial identidad de pensamiento que subyace o puede subyacer en la denominación. Digamos que esto me movió una estructura muy importante para poder volver a mirar esas investigaciones que parecían ser muy novedosas en relación a los derechos humanos y que parecían pues como superar de entrada este problema de la dualidad. Pero en el trasfondo encontré de que efectivamente esas propias investigaciones y digamos como esas construcciones conceptuales de derechos humanos seguían recayendo exactamente en lo mismo. Bajo otra denominación, sí, bajo otra denominación, pero en el trasfondo cuando uno hacía el análisis, cuando logré hacer el análisis, encontré de que estaban reproduciendo exactamente una misma estructura, pero disfrazada o digamos como superpuesta con un elemento que parecía ser el novedoso. Eh, para eso, también empecé a leer otras investigaciones me parecieron muy interesantes, muy importantes desde otras esferas, donde tenían una visión de sociedad de los derechos humanos, es decir, unos derechos humanos, no es bajo un anclaje específico de orden sociológico, no, sino unos derechos humanos dentro o trabajándose con la visión de sociedad. Cito, digamos, esos autores y los pongo ahí en referencia porque son autores que me parece que tienen unos elementos muy interesantes sobre pensar los derechos humanos en la complejidad social. Digamos que esos cuatro autores siempre se van moviendo en torno a sus ejercicios investigativos en derechos humanos y lo más interesante es que ellos van indicando, ¿no? Es que la cuestión de estudiar o analizar los derechos humanos hay que mirarlos en la complejidad social. Eso no es un elemento que sea conceptual o que sea simplemente práctico o que entonces los dos sean una mezcla o que sean norma o valores o que sean una mezcla. No, esto hay que mirarlo bajo esa lupa de la complejidad social. Digamos que ahí es donde me abrió un poco más el panorama, estos cuatro autores me abrieron un poco más el panorama de orden epistémico de por dónde podría ser un ámbito de estudio de los derechos humanos, tratando de superar el pensamiento dualista y obviamente la visión dual que se ha encajado en los derechos humanos. Interesantemente, dentro de los referentes conceptuales empezaba a encontrar siempre un autor que se llama Niklas Luhmann. Y ese referente conceptual y mucho más un ejercicio conceptual que hace Bergensen, me parece que da una pauta muy interesante de por qué los derechos humanos hay que separarlos de la sociedad y hay que verlos desde un punto de vista totalmente diferente para superar tanto el pensamiento dualista como la visión dualista que se ha venido siempre constatando y desarrollando en los derechos humanos. Y hay unas categorías que estos tres autores manejan, que es la categoría, obviamente, derechos humanos, sistemas sociales, distinción y contradicción. Estos autores son los que mueven o dan la palanca para poder establecer un punto de referencia muy diferente de trabajar los derechos humanos. Es más, de poder establecer una concepción de los derechos humanos, no solamente trabajarlos, sino también establecer una concepción de los derechos humanos. Y en cierta forma, para poder profundizar y, digamos, tener o construir una dinámica diferente de estudio, de análisis, de conceptualización de los derechos humanos, pues es muy importante ahondar en la teoría de Luhmann. ¿Por qué? Me van a permitir acá, digamos, como un minutico tratar de ser muy efectivo con lo siguiente. Es muy importante comprender la teoría de Luhmann.
para poder decir, bueno, vamos a trabajar los derechos humanos desde una perspectiva diferente, digamos caso desde la visión de Luhmann. ¿Por qué es muy importante? Primero, la concepción de sociedad de Luhmann es totalmente diferente a las concepciones de sociedad que la sociología estructuralista hasta la funcionalista había presentado. Y Luhmann establece, no, realmente en la construcción y en la sociedad moderna, la sociedad es policéntrica, no hay que observar y no es posible seguir marcados en que la sociedad sea un solo eje o una sola condición y que todo gire alrededor de eso. No, eso no es posible, además porque la sociedad está compuesta por sistemas y cada sistema es autónomo, tiene una autorreferencia propia, es autorreferente. Y es autorreferente, obviamente, con una heterorreferencia. ¿Esto qué quiere decir el Luhmann? Es que cuando uno observa la sociedad, hay que comprender de que esa sociedad está compuesta por sistemas y cada sistema hace o genera distinciones dentro de sí mismo, de su función y también fuera de sí mismo. Eso es la auto-heterorreferencia, pero que las dos están eminentemente en conexión constante. Entonces, ahí encontramos sociedades de una visión policéntrica y obviamente conformada por sistemas auto y heterorreferentes. Segundo, que es supremamente importante, es comprender digamos, el avance que trata de establecer Luhmann sobre el sistema psíquico y el sistema del derecho. Los dos sistemas son supremamente importantes, son autorreferencias propias, diferenciaciones. Pero lo importante es que, primero, el sistema psíquico es un orden que permitiría avanzar a la concepción de individuo, persona o sujeto. Que eso es una cosificación que se estructuró desde el orden de las teorías clásicas de la sociología y que ha tenido grandes problemas para poder comprender la dinámica del sistema psíquico, es decir, como un sistema de un yo mi autorreferente con la heterorreferencia dentro de la sociedad. Y por eso con Luhmann es muy interesante encontrar que cuando habla del sistema psíquico es que el sistema psíquico es autorreferente, es decir, es diferente y opera por procesos diferentes a la sociedad y a los otros sistemas que están en relación con la sociedad. Hay una superación y me parece que en mi trabajo hago una alusión muy importante, y es que hay una superación muy fuerte de un problema ontológico que se cosifica en los derechos humanos. ¿Cuál es ese problema ontológico? El de persona, individuo o sujeto. Ahí hay un gran problema que hay que superarlo y la base para superar esto es el sistema psíquico. Segundo, el sistema del derecho es un sistema también autorreferente, pero con la capacidad de tener referencia con otros sistemas. ¿Por qué? Porque el derecho funciona con códigos y con programas autorreferentes que lo distinguen operativamente con otros sistemas como el político, el económico, el religioso, el laboral, bueno, etcétera, etcétera. Pero que efectivamente dentro de sí mismo funciona mucho con el sistema psíquico. Y lo pongo ahí en un ejemplo muy bonito con el caracol. Resulta que el caracol son dos sistemas. Primero, ese donde uno dice, la babosita es el que arrastra ese otro gran sistema que es la caparazón, que es un sistema calciario, es decir, es una construcción calciaria independiente, autónoma, pero se mueve por la referencia misma del sistema psíquico. Es decir, en la medida de que el sistema psíquico active y se relacione con el sistema del derecho también activa o se mueve con el sistema psíquico. El otro concepto es el concepto de complejidad y sentido. Es un concepto importantísimo con Luhmann, porque desde ahí es donde uno puede comprender lo siguiente. Y es que en la sociedad sí hay una complejidad, pero no solamente en la sociedad, sino en los sistemas sociales hay una complejidad que es la multiplicidad de posibilidades. Pero esa multiplicidad de posibilidades siempre hay ante ellas selecciones. Eso es complejidad y sentido con Luhmann. Entonces, ante esa gran gama de relaciones que se establecen entre los sistemas, finalmente el sentido es ese elemento de selección que se hace. Y ese elemento de selección es lo que se activa o permite que los sistemas tengan apertura o cierre con los otros sistemas.
Y digamos que el cuarto concepto es el concepto de paradoja y desparadojización, mucho más cuando en los diagnósticos que estaba haciendo con las categorías de búsqueda, me encontré con el ámbito de la paradoja de los derechos humanos. Eso es muy trabajado por Ducinas y muy trabajado por Tapias también. Sí, sí, también hay otro autor que es Bustamante, que trabaja mucho la paradoja de los derechos humanos. Eh, pero lo interesante con Luhmann es que paradoja ya no es contradicción simple, sino que hay que comprender con Luhmann que paradoja logra ser el medio que muestra la selección que generan los sistemas, pero lo más importante es que esa selección lleva al mismo tiempo envuelta la no selección de los sistemas. En pocas palabras, que en cierta forma los sistemas en sus relaciones con los otros sistemas generan selecciones, pero esas selecciones también tienen envuelto lo no seleccionado. Y eso va apareciendo constantemente en un proceso muy circular de desarrollos circulares de orden comunicativo que se desarrollan dentro de los sistemas, donde finalmente eso genera procesos de inclusión y exclusión. Y eso termina en la contradicción. Entonces ya no tenemos la concepción filosófica clásica, por ejemplo, de Zenón, o por ejemplo de Husserl, o de Bertrand Russell, perdón, de Bertrand Russell, sino que ya es una evolución muy interesante que nos propone Luhmann en el ámbito de los sistemas sociales. La cuestión de que siempre en esas relaciones de enlace que se desarrollan entre los sistemas, siempre va a haber unas posiciones de selección y al mismo tiempo lo no seleccionado. Siempre aparecerá. Lo que pasa es que de pronto aparecerá de manera oculta, pero estará ahí. Esos conceptos se vuelven importantes para poder posesionar una visión muy diferente de los derechos humanos, ya una visión ya no de dispositivo normativo, y mucho más como un sistema autorreferente de distinción con los derechos fundamentales. Ahí generó, digamos, como un debate de cómo realmente los derechos humanos ya han tenido una capacidad de poder autorreferenciarse, poder construir sistemas, perdón, poder construir desde sus propios códigos todas sus formas operativas y que en cierta forma no pueden ya hablarse o reducirse simplemente a que sean disposiciones normativas o que sean disposiciones de valor, sino que los derechos humanos son una relación, una fórmula de relación entre el sistema psíquico y el sistema del derecho. Por eso la importancia de explicar los conceptos anteriores. ¿Esto qué implica? Que mediante ese referente teórico, los derechos humanos tienen la posibilidad de operarse como una distinción sistémica totalmente diferente de otros sistemas en la sociedad. Por ende, ya no es una reducción de los derechos humanos dentro del derecho o de los derechos humanos hablados desde la sociología o desde la antropología o desde las ciencias políticas, sino que el derecho, los derechos humanos, perdón, los derechos humanos ya tienen una capacidad de distinción de esos otros sistemas y tienen sus propios códigos y propio programa. ¿Cuáles son esos códigos propios con los cuales se mueven? Lo que aquí denomino la fórmula básica de distinción, que es la relación sistema psíquico y sistema del derecho, que se mueve mediante el programa elemental que es lo humano, donde uno puede encontrar el inicio más efectivo de ese programa de lo humano. Uno puede decir, bueno, en el contexto de la modernidad, uno lo encuentra en la resolución 1217A de 1948 de la ONU. Y bajo ese sentido uno va encontrando de que ahí hay unas primeras grandes formas de comprender de que los derechos humanos han evolucionado. Ellos necesariamente han tenido una evolución. El problema es que de pronto hemos desconocido con efectividad esa evolución. Esos referentes pues me permitieron establecer una pregunta importante para poder desarrollar con mayor efectividad y para poder establecer una órbita donde efectivamente, si los derechos humanos ya han superado esa condición de ser norma, son un sistema autorreferente, eso quiere decir que hay algo o pasa algo en unas relaciones específicas que se desarrolla, puede ser dentro del sistema del derecho.
Y ahí es donde me enfrasqué efectivamente a estudiar con mayor efectividad la Corte Constitucional y sus decisiones. Por eso entonces formulo una pregunta. Esta pregunta es: ¿cómo se construye la paradoja de la incomunicabilidad comunicada de los derechos humanos en el sistema del derecho desde el caso o desde los casos de análisis de la dignidad humana? Para poder trabajar el pensamiento relacional que trabaja Luhmann, porque eso es una base importante, el pensamiento relacional que trabaja Luhmann, y para poder hacer un sistema de análisis más efectivo de los derechos humanos en un contexto empírico y mucho más, porque Luhmann es un teórico que no desarrolla o no genera unos casos para poder decir, es que la teoría funciona bajo una circunstancia, unos casos específicos X o Y. No, Luhmann es un teórico que en cierta forma pone una teoría de orden muy abstracto y no la sintetiza en unos casos muy particulares. Y por eso le dejas a los investigadores que se meten desde el pensamiento relacional de Luhmann en poder establecer, bueno, cómo opera esa teoría en unos contextos determinantes para poder dar mayor precisión de esas intencionalidades de observar el sistema de la sociedad desde la perspectiva de los sistemas sociales. Entonces, aquí fue como mi apuesta mucho más grande, la necesidad de poder generar un diseño metodológico de base funcionalista, pero sobre todo con bases estructurales del pensamiento relacional. Y por eso es lo que les voy a presentar de una forma muy sintética para llegar a los resultados. Y es lo siguiente. Fue necesario desarrollar digamos, una estructuración de unos sistemas de analizar o de estudiar los discursos que se generaban en las sentencias de la Corte Constitucional, mucho más porque la muestra que desarrollé fue de 65 sentencias de la dignidad humana que la Corte Constitucional desarrolló entre los años 2012 y 2016. ¿Por qué esos años? Porque al hacer un promedio de la muestra, digamos, la estructuración de muestra de orden probabilístico, encontré que entre los años 2012 a 2016, la Corte Constitucional se centra mucho más en discutir la dignidad humana en varios casos, digamos en una polifonía de casos y situaciones, pero todos en relación a la dignidad humana. Y que en el 2017 y en el 2018 decae mucho ese ejercicio que hace la Corte Constitucional en relación directa con la dignidad humana. Entonces, por eso me quedo hasta el 2016. Pero ¿cómo empiezo a hacer esos análisis y sobre todo tratando de hacer análisis y crítica interpretativa a los discursos, que ese es el referente importante? Es que primero me diseñé una fase de sistematización. Fue necesario aplicar una fase muy manual porque los sistemas, por ejemplo, el en vivo, yo trabajé con el en vivo inicialmente y trabajé con el TLAB, no daban para poder establecer claridades de lectura relacional de los discursos que se iban cocinando o cohesionando en cada una de las sentencias analizadas. ¿Por qué? Porque me interesaba mucho ver qué argumentos se construía, por ejemplo, por el accionante o el demandante, por el juez de primera o segunda instancia o los intervinientes si habían, y por los argumentos y decisión del magistrado. Eso fue necesario el orden manual y por eso trabajé mucho lo que Mills denomina la artesanía intelectual. ¿Por qué? Porque ya con esa artesanía de una manera muy básica me permitió el trabajo de forma digital en tablas de Excel, en matrices de Excel realmente, y me pareció muy amigable el Excel, durito pero amigable, en lo siguiente. Cuando uno trataba de mirar las relaciones que se establecían, era muy valioso que fueran de órdenes semánticos, que no fueran simplemente una palabrita de conexión y ya no, de órdenes semánticos, para poder enlazar en qué se relacionaban esos tres elementos de sentencia que acaba de decir. El accionante demandante, la del primera o segunda instancia de conocimiento, si lo había, o intervinientes, y el del argumento del magistrado y su decisión. Y eso también pues exigió una fase muy interesante que fue una fase de constitución de reagrupación de todos esos enlaces semánticos que se iban estableciendo entre esos tres elementos de sentencia. Necesariamente generé unas codificaciones para generar un proceso más lógico y
como profesor de lógica me pareció interesante, de lógica jurídica, me pareció interesante y muy práctico aplicar la lógica de los diagramas de Venn, la lógica de conjuntos. Me pareció supremamente chévere, práctico y me sirvió mucho para poder hacer unas fases, digamos, de trabajar los procesos de relación, cómo se relacionaban, en qué momentos se hacían diferenciaciones del uno al otro, o en qué momentos había una relación simplemente entre los tres o entre los dos de una manera directa e indirecta. Digamos que eso me llevó a, a una conformación de unos nodos, donde empecé a establecer, bueno, con claridad cómo se unían los tres elementos de sentencia. Por ejemplo, 24 sentencias se reunían siempre exclusivamente esos tres elementos de sentencia, y en otros, por ejemplo, en 12 sentencias encontré que simplemente se conectaba el accionante con el juez de primera o segunda instancia o a veces el interviniente, o a veces se conectaba mucho el demandante con los magistrados y solamente una vez se conectó el argumento y decisión del magistrado con la decisión de primera y segunda instancia. Entonces, digamos que esa metodología me permitió ya encontrar unos trasfondos en las estructuras semánticas, en sus relaciones específicas, y por eso una fase 5 donde ya con esas, digamos que con esos sistemas de relación, con esas formas de relacionarse que se iba encontrando, pues me iba ya centrando fuertemente en los argumentos y en la decisión del magistrado. Y empecé a encontrar algo muy interesante, y es que al hacer análisis de esos argumentos y las relaciones que tenían con los otros elementos de sentencia, el magistrado a veces tenía unos procesos de permitir la transgresión de los derechos humanos, en otras ocasiones no. Habían unas aceptaciones o oposiciones de ello que me parece interesante, o a veces se anticipaba la transgresión y a veces no se anticipaba la transgresión de los derechos humanos. Pero otro elemento que me parece importantísimo y es que los magistrados siempre en sus argumentos y en sus decisiones estaban relacionados comunicativamente con otros sistemas, como por ejemplo el sistema de la familia, el de la economía, el del trabajo, el de la salud, el de la moral o de las organizaciones. Y eso me permitió ir estableciendo de que el magistrado en el trasfondo, para decidir, necesariamente acudía a otros sistemas, desde otras operaciones que esos sistemas también realizan, para traer esos elementos a su decisión, a su argumento para decidir o en su propia decisión. Pero eso para mí no fue suficiente porque todavía ahí no se bosquejaba un elemento que me parecía importante, y es el aspecto de paradoja. Ahí lo que empecé a encontrar es que el magistrado necesariamente, independiente de su condición como, como sistema psíquico, era un sistema que se estaba relacionando con otros sistemas para poder decidir un asunto concreto, el de la dignidad humana. Y eso me generó un proceso necesario para poder, bueno, cómo estos magistrados en esas sentencias se relacionaban, mediante qué elementos. Pude identificar, pues, por ejemplo, las 24 sentencias en las 145 operaciones de distinción que se relacionaba directamente con la economía, con la persona, o en el nodo número 2, 12 sentencias, 73 operaciones de distinción, la forma en que se relacionaba. El nodo 3, las formas en que se relacionaba, 170 operaciones de distinción. En total encontré 395 operaciones de distinciones en que esas sentencias que se concentraban a argumentar y a decidir en relación a la dignidad humana, finalmente no estaban netamente en el campo del derecho, sino que estaba relacionado con otros sistemas como los que acabo de indicar ahí. Bajo esa importancia ya pasé a un proceso de una reducción necesaria de ese gran complejo de operaciones y empecé a encontrar desde la concepción de Luhmann, entre lo que Luhmann maneja entre lo actual y potencial, cómo el magistrado decidía elementos en ese momento, pero que en el trasfondo enfrascaba el elemento que no se había parecido o que no parecía indicarse. Es decir, ejemplo, cuando el magistrado hablaba de la legalidad, curiosamente se iba encontrando al mismo tiempo su lado de contrario, es decir, la ilegalidad de ese mismo elemento discutido, ahí en esa misma decisión. O, por ejemplo,
cuando encontramos dos sentencias donde el elemento temático parecía ser el mismo, la dignidad humana, en relación, por ejemplo, con la familia, pues finalmente esa operación de análisis de orden ilegal de la familia, formal, no formal, terminaba en el aspecto de legal, pero ilegal, la familia formal, pero al mismo tiempo no formal. Es decir, eran unos elementos donde uno encontraba, empezó a encontrar de que habían siempre elementos de oposición de la misma relación, es decir, la actualidad y la potencialidad de ello mismo. Y eso es lo que me permitió encontrar con mayor efectividad un sistema de paradojas. Aquí muestro pues como una cantidad de paradojas que empecé a encontrar con mayor fuerza, digamos que ahí fue ya un ejercicio un poco más intelectivo, un nivel superior, un nivel 7 de análisis del dato ya en una relación de las producciones de forma mucho más clara de sentido paradójico, que finalmente al hacer todo el proceso de análisis terminaron en 9 paradojas de sentido. Pero en el trasfondo no es simplemente el aspecto de terminar de paradojas de sentido, es decir, lo que Luhmann trataba como esas paradojas donde envolvía lo actual y potencial, sino que en el trasfondo de esas relaciones de discusión, perdón, de discursos de orden semántico, perdón, desde las semánticas que se establecían en esos procesos de análisis de las sentencias, se iba encontrando algo de trasfondo. Y es que las paradojas iban dando un resultado muy común, muy cotidiano, muy de la esfera en que el sistema psíquico desaparecía ante esa imperiosa condición del sistema del derecho. En pocas palabras, lo que fui encontrando en esa discusión con esos análisis de paradoja es que técnicamente el sistema psíquico, que era el que activaba el derecho, desaparecía radicalmente porque el magistrado se enfrascaba o quedaba inmerso en las reglas constituidas del derecho. Y cuando habían casos importantísimos o casos donde uno empezaba a determinar la importancia de esa circunstancia que se estaba estableciendo ahí, el magistrado no se separaba de esas reglas para poder superar esa necesidad de decisión, sino que se quedaba encerrado en esas condiciones explícitas y determinantes del derecho. Pero lo más interesante es que no solamente fue el derecho, a veces se encontraba de que el magistrado quedaba envuelto en otros elementos del sistema, como por ejemplo el sistema de la salud, y no superaba, no era capaz de separarse de esas reglas para observar como sistema psíquico dentro de esa dinámica que el sistema, digamos que la persona, llamémoslo así en este instante, la persona activa el derecho, sino que el magistrado ya no miraba a la persona, sino que simplemente miraba las circunstancias o reglas del derecho para decidir esa circunstancia. Entonces, finalmente, quedaba algo ahí en el trasfondo y es que finalmente el magistrado se reducía a unas reglas de los sistemas para poder decidir y opacaba o generaba digamos, una manta que cerraba esa intencionalidad de lo humano que había activado ese sistema psíquico allá como accionante. Y algunas decisiones que en cierta forma uno dice, son decisiones políticas. Ojo, no, no son decisiones políticas, son decisiones en que ese magistrado tomó elementos del sistema político y jugó con esas reglas del sistema político por encima del sistema del derecho. O sea que el magistrado finalmente no terminaba la discusión de legal y ilegal dentro del derecho, sino que terminaba la discusión de poder no poder del sistema político. Esas referencias, digamos que esa gran gama de elementos finalmente podrían determinar. Hay un esquema de desarrollo en esas decisiones de la Corte Constitucional, específicamente ante esos casos de la dignidad humana, y es que no hay una relación y no se conforma desde esa relación el punto neurálgico de la relación que es lo humano. No hay realmente una relación de sistemas, sino que sigue operando la forma tradicional de la sociedad centralizada de ver
esa perspectiva de los derechos humanos como si fuera simplemente una órbita o una condición discursiva y que se separa realmente en un orden muy práctico o en el orden efectivamente de la acción de poderla hacer anticontingente o contraria a las circunstancias contingentes que se puedan establecer en esa posible decisión. Aquí es donde finalmente uno encuentra una paradoja fuerte en todos esos sistemas o en toda esa forma de reflexionar la sentencia de la Corte Constitucional, y es lo siguiente. Pues el Estado mismo es el que declara los derechos humanos, pero al mismo tiempo lleva consigo la vulneración de los derechos humanos. ¿Por qué se establece esa paradoja? ¿Por qué finalmente encontré esa paradoja? Porque el magistrado en sus decisiones no se separa, no tiene la capacidad de ser un sistema autorreferente de conciencia y separarse necesariamente de esas reglas para poder superar ese problema cíclico sobre la dignidad humana, sobre ese problema centralizado que se tiene en discusión, sino que al contrario cae sobre esas mismas reglas y decide sobre ese conjunto de reglas que en cierta forma siguen transgrediendo los derechos humanos de esa persona que activó el sistema judicial. Eh, Digamos que aquí es donde resumo con eficiencia todo ese sistema de operaciones, de actividades y que finalmente termina en un proceso en que entre la inclusión y la exclusión, finalmente el magistrado está operando más la exclusión del sistema psíquico, que es el elemento central también dentro de la discusión con el derecho para esa formación de los derechos humanos y para que sea realmente o se pretenda realmente esa intencionalidad que es lo humano, que es el discurso central de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente las sentencias que supuestamente operan lo humano simplemente lo trabajan como un acontecimiento informativo y no como una comprensión selectiva en el proceso de análisis constitucional. Llego a digamos que al punto de por qué eso se desarrolla. Porque hay un punto clave que los magistrados tienen, y lo denomino como el punto ciego, y es que los magistrados no ven que sus decisiones siempre están atadas a la contingencia. ¿Qué es eso? La contingencia es la posibilidad. No hay nada cierto, es la posibilidad. Y en la medida en que no se tenga claro de que siempre están atados a la contingencia, pues la decisión siempre estará entre la posibilidad de lo contingente y no lo contingente, es decir, de incluir o excluir, o de permitir o no permitir, o de estar en lo actual entre lo actual y lo potencial. ¿Por qué está eso? Encontré que finalmente las decisiones de la Corte Constitucional tienen tres elementos en los cuales los magistrados nunca tuvieron la posibilidad de permitir de que esa sentencia no fuera contingente. Lo temporal, la dimensión temporal, la dimensión social y la dimensión objetiva. Lo pongo en dos casos, todavía tengo tiempo para ponerlo al menos en dos casitos de una manera muy directa. Doctor, hágale, doctor, tranquilo que lo estoy escuchando con atención. Doctor, listo. Entonces, dos casos muy concretos se los voy a poner. El primer casito surge de hacer el análisis entre la sentencia C066 del 2013 y C458 del 2015. Las dos sentencias tienen un punto común de discusión y es la discapacidad. Pero lo más interesante es que cuando uno empieza a mirar los argumentos del magistrado ante ese punto central que es la discapacidad, los magistrados, los dos están movidos mediante el modelo social. Es decir, ese modelo que superaría el modelo clásico de observar y trabajar la discapacidad o también se denomina el modelo normativista. Entonces uno encuentra de que las dos decisiones están muy motivadas o están con un nivel de argumentación muy fuerte desde el modelo social y hablan de la importancia de la dignidad, cómo el modelo social permite apertura o genera una cantidad de procesos importantes y que en cierta forma el modelo social es un modelo que permite la no discriminación, bueno, etcétera, etcétera, es muy interesante. Pero cuando uno se centra luego finalmente a mirar las dos sentencias, uno encuentra de que los magistrados están aceptando dos conceptos
que el mismo modelo social dice, no, venga, esos dos conceptos hay que replantearlos. ¿Cuáles son esos dos conceptos? El de sordo y el de inválido. Lo más curioso es que esos dos conceptos, y sobre todo el magistrado de la sentencia C458 del 2015, indica, no, pero finalmente esos dos conceptos son válidos, están bien, no hay ningún problema. Pero venga, ¿cómo así? Son válidos, están bien, no hay ningún problema, se consideran de carácter exequible, pero si el sistema de argumentación está basado en el modelo social, entonces, bueno, ¿por qué finalmente el magistrado toma esa decisión? Finalmente uno encuentra de que esa decisión tiene una doble contingencia. Una contingencia desde el sistema de argumentación que finalmente termina en una decisión que está movida entre la inclusión y la exclusión. Es decir, la argumentación incluye, pero finalmente la decidido excluye. Y uno puede decir, no, pero bueno, no hay ningún problema, eso ya es una cuestión pedagógica. Pero entonces acá es donde Luhmann viene con la otra dimensión y dice, la dimensión temporal. La dimensión temporal es muy importante porque finalmente toda decisión es contingente a una temporalidad. La cuestión de la temporalidad es que no es una circunstancia de 2, 3 días, 5 días, 6 días, 10, bueno, no. Es una cuestión que en el tiempo se va encontrando realmente que ante lo decidido, bueno, si sigue generando la inclusión que se supone que seguiría generando. Técnicamente uno va encontrando de que en el tiempo, en la temporalidad desde esa decisión hasta la actualidad, el concepto sordo sigue siendo un concepto muy estigmatizador. Pregunta general y simple. Cuando uno le dice, ¿usted por qué es tan sordo? Eso es un concepto que de entrada ya está generando ahí una estigmatización. Y las personas sordas, en cierta forma, ya empiezan a decir, no, momentos, no somos sordos, no somos sordos. Nosotros tenemos otra posibilidad de escuchar y nos expresamos de otra forma, pero ojo, no, ese concepto no es coherente. Asimismo, entonces uno empieza a encontrar que las personas o esos sistemas psíquicos, hablemoslo desde el sentido del Luhmann, desde esos sistemas psíquicos finalmente empiezan a mostrar en el proceso temporal que efectivamente ese concepto sigue siendo discriminador. Y la otra dimensión, que es la dimensión social, es en el mismo caso los sordos, perdón, eso fue discriminador. Las personas en esa condición especial, en condición específica, pues efectivamente son hacen parte de ese sistema que son los que realmente muestran con efectividad que esas semánticas siguen teniendo mucho problema. Y otro casito es el caso de la sentencia. Bueno, y bajo esa reflexión, ahí es donde uno encuentra un sentido de paradoja muy interesante, y es que el mejor deseo de afirmar las condiciones de la persona terminan por supeditar las condiciones afirmadas. Eso es un sentido de paradoja que encontré ahí en esa relación de esas discusiones. Bueno, y eso no se reduce a esas dos sentencias, digamos que hay otro conjunto de sentencias con población en situación de discapacidad. Y otro ejemplito final es la sentencia T609 del 2013. Ahí hago esta anunciación. La expectativa jurídica cobra vida cuando sucumbe por la transgresión. Y es muy interesante es porque en ese caso la Corte Constitucional hace un reconocimiento de una persona en la posibilidad de tener o darle o concederle la titularidad de pensión. Porque efectivamente la Corte en sus discusiones encuentra que sí es muy importante que esa persona tenga esa titularidad, primero por ser discapacitada, segundo por tener una condición de dependencia muy grande con su señora madre, y tercero, pues ante esas circunstancias no tiene la posibilidad de generar unos procesos de trabajo económico que le permitan llegar a esa circunstancia de pensión. Entonces, ahí encuentra uno muy interesante, es que la Corte va motivando o va construyendo un sistema de argumentación muy fuerte, muy teso, muy de buena vista desde el sistema de la salud. Pero finalmente, el magistrado, por allá en la decisión, termina indicando lo siguiente. Finalmente, esto hay que llevarlo, hay que someterlo a una nueva valoración médica, a ver qué es lo que dice esa nueva valoración médica, ese nuevo peritaje. Es decir, o sea, someterlo otra vez a esa junta médica de calificación para poder establecer si está en un nivel o no está en un nivel.
Porque entonces ahí viene lo siguiente, si la persona activó buscando el derecho porque el sistema médico clausuró o cerró con sus propias reglas esa circunstancia y acudió al derecho, el derecho necesariamente tiene que superar ante esa circunstancia clausurada bajo las reglas del sistema médico que el derecho puede generar de mayor apertura o de mayor relación de apertura con otro conjunto de reglas que pueda superar esa condición. Y uno encuentra que finalmente el magistrado lo que hizo fue el problema derivarlo a un tercero, y eso es lo que Luhmann también llama la contingencia, la doble contingencia. Es decir, finalmente yo como magistrado acepto de que el señor tiene unos derechos, efectivamente, sin ningún problema, pero ese es el tercero que finalmente va a decidir si sí o si no. Yo aquí simplemente digo, sí, sí tiene derechos, pero miremos si allá ese tercero le da la posibilidad. Si no le da la posibilidad, pues, hombre, ¿qué más es ante eso? Ahí es donde uno encuentra, ok, aquí hay un análisis de trasfondo que hay que hacer, y es que finalmente la contingencia es suelta o es llevada hacia un tercero, y finalmente es ese tercero el que va a decir, finalmente sí, sí tendrá el derecho, y no tuvo el derecho fue porque no adquirió las reglas del sistema cuando ya la persona había activado esas circunstancias y esas reglas no le habían permitido en esas circunstancias del sistema médico adquirir esa posibilidad pensional. Todo esto, finalmente, para desparadojizar todo este problema. Técnicamente, todo lo que empiezo a mostrar en la tesis es que hay un conjunto de paradojas que los magistrados construyen, desarrollan, envuelven y envuelven las decisiones por algo muy importante, y es que los derechos humanos están o quedaron enfrascados en unas discusiones que efectivamente no se están haciendo desde la visión de los derechos humanos, se le están haciendo desde otras visiones, es decir, desde otros sistemas. Por ende, la forma de desparadojizar todo